Volvemos en vivo, patas arriba, 8:21 de este viernes 12 de octubre del 2018. Y ya como anticipábamos al comienzo con los compañeros, tenemos la presencia acá a mi lado, Ana Cubilla. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones. Buenas noches, Ana. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir, por participar de un programa que trata de reflejar lo que no refleja los grandes medios. Y bueno, vos sos representante sindical allá en Misiones. ¿Por qué te encontrás acá en Capital? Yo soy la secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales que nuclea a los cosecheros de la yerba mate, al primer elabón de lo que es tomar todos los días. Justamente estamos tomando mate. Claro. El productor le pregunta, ¿tomás mate? Y es una misionera que no toma mate. Y nosotros, siempre estamos por cuestiones, viste que se dice que Dios está en todo lado, pero atiende en Buenos Aires, entonces Claro. hay que hacer visitas siempre, o por algunas cuestiones del sindicato, o la superestructura que es la corriente federal, o reuniones que, por ejemplo, venimos ahora de Luján, del plenario de lo que es Mujeres Sindicalistas, nos tocó a nosotros, que también pertenezco a ese espacio. ¿De la corriente? De la corriente federal de los trabajadores. Ahí está, perfecto. Nosotros estuvimos entrevistando a compañeros tuyos porque, bueno, hicimos visible el reclamo, el famoso yerbatazo que se dio hace unos meses acá en Plaza de Mayo, y conocimos un poco, bueno, la problemática que están atravesando, y investigando un poco la cuestión, vemos que hay una gran precarización laboral en el sector de ustedes principalmente. En el sector agrario en general, y en particular la nuestra, te puedo decir en carne propia, porque la vivimos, porque nacimos, porque nos criamos en ese sector muy precarizado desde nuestros padres, y después nos pasa también a nosotros, como se sigue la cadena, digamos, es como una... lo que necesita la oligarquía es una mano de obra asegurada, por lo tanto, estos trabajadores que son nuestros padres, no tenemos la terminalidad por ejemplo, de la educación, porque, te vuelvo a repetir, esta oligarquía, estos grandes terratenientes, dueños de los yerbales en el caso nuestro, y dueños de otras producciones en el país, también pasa lo mismo, absolutamente, pasa en Salta, pasa en todos los lugares que sean de producción, pasa esto. Nosotros te podemos contar lo que pasa con los cosecheros de la yerba mate, que es por ejemplo, nosotros no tenemos un salario, nosotros ganamos por productividad. O sea, no es que yo entro al yerbal hoy y digo, hoy gano X plata. No, depende de la cantidad de yerba que cosecho, gano. O sea, hay una grilla que alguien dice que yo tengo que ganar 1.000 pesos. Es arbitrario. ¿No? Sí. ¿Y de qué depende esa grilla, digamos? Depende de las patronales. Te dice, mi hoja verde va a valer tanto, por lo tanto yo tengo que pagar esto al trabajador. Nadie se sienta en una mesa de paritaria, de discusión de salario, porque no existe en el sector agrario eso. La UATRE no lo hace, que es el mayoritario, digamos, en representatividad de trabajadores, de los miles que hay a lo largo y a lo ancho del país. O sea, no hay ni siquiera paritaria tiene la UATRE con el sector. Hay unas paritarias que son para los trabajadores mensualizados, que por ejemplo es el que cuida la casa del patrón, Claro. en el campo, El casero, digamos. el casero. Claro. Bueno, ese Sí. es el que tiene un sueldo, porque bueno, tiene que estar los 365 días del año trabajando a la vez no solamente cuidando la casa, sino trabajando en el campo. Entonces es muy minoritario, para eso sí hay paritaria. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, que somos 25.000 trabajadores cosecheros de la yerba mate, trabajamos por tonelada. Lo que nosotros del sindicalismo, de nuestro sindicato o de este nuevo sindicalismo rural, que hemos conseguido en muchas provincias normalizar sindicato para hacer alternativa a lo que es la UATRE, lo que decimos es la eliminación a este tipo de trabajo que es el destajo, y empezar a hablar de salario. Claro. Necesitamos estas siderales ganancias que tienen nuestras patronales por el sudor o por el trabajo que hacemos. Necesitamos también que caiga un poquito en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Bueno, tengo una pregunta. En el precio que hoy de la yerba que subió muchísimo en el último tiempo, o sea, no está
¿No se considera la mano de obra justamente siendo que es un trabajo de extracción manual y tan trabajoso, tan costoso? No se considera porque el trabajador, a ver, la cadena empieza en el productor. Entonces, al empezar en el productor, queda fuera totalmente estos miles de trabajadores que son los que hacen la producción. Claro. El productor es el dueño de la tierra, Claro. que es el que, me hablabas recién del yerbatazo que vino a Plaza de Mayo, Sí. no fue precisamente los trabajadores, sino fueron las patronales. Ah, Las Ah. patronales vienen y tiran la yerba porque él es dueño, porque tienen los camiones, porque tienen la camioneta y porque claro. tienen cómo venir a Plaza de Mayo. Nosotros de allá que no vamos a poder hacerlo porque, para que vos te des una idea de Andresito, para salir nosotros a la primera ruta nacional, tengo 85 kilómetros de selva, o sea, monte, entonces no hay posibilidad alguna de que miles de trabajadores que trabajan en esa zona puedan salir, qué sé yo, a un corte de ruta o para poder protestar por estas condiciones de vida que tenemos muy precarizadas, como dijiste recién, que es totalmente real, ¿no? ¿El SUOR cuánto tiene, desde cuánto hace que existe, cuánto hace que se empezaron a organizar? A partir de la 125, a partir del 2008, con esta pelea muy dura del campo, que este no de Cobo, que fue muy fuerte para nosotros, porque la verdad que lo que se estaba discutiendo ahí era que estas ganancias siderales que tenía la producción en Argentina tenga un impuesto para poder repartir en las clases sociales de trabajadores y clases sociales bajas o necesitadas. Era para eso y se estuvo en contra de eso. Las patronales, el locao patronal fue exitoso en ese sentido. A partir de ahí, lo que hace el gobierno anterior es tirar en el Congreso la reforma del Estatuto del Peón Rural. Nosotros, en nuestra historia, estos trabajadores o muchos trabajadores de muchas producciones tuvimos solamente en 2 oportunidades derechos. Una fue con Perón, con el Estatuto del Peón Rural en el 44, los militares le dan de baja eso, Martínez de Oz redacta la 2248 y desde el 83 al 2011, 31 años, miles de trabajadores, 3 millones más precisamente, a lo largo y a lo ancho del país de distintas producciones, vivieron con una ley de la dictadura. Así que en 2011 Cristina manda solamente con el 54%, lo pudo haber hecho esto, de mandar esta ley nuestra que a partir del 2011 para acá tuvimos de vuelta derecho. Nos pone en nivel de condiciones con la 2744 que es justamente los derechos laborales. Claro, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo. Desde 2011 a 2015, 4 años tuvimos que no pudimos llegar o se hizo el trabajo muy despacio o estos tantos años de postergación de este sector, no tuvimos un avance, digamos, en esta ley que se aplique como correspondía. Se avanzó, se tuvo mucho blanqueo en el sector, o sea, empezamos a tener recibos de sueldo, que anteriormente estábamos todos en negro porque las cosechas son temporarias y éramos changarines, o sea, 900 millones de kilos que se hace de yerba mate todos los años, hacíamos una changa, o sea, no éramos considerados trabajadores. De hecho, hasta del chip de la cabeza nuestra nos saca, o nos quiere sacar, o no quiere que incorporemos el tema trabajador, por eso nos dicen tarefero. Cuando vos vas a googleás o te pones en el Wikipedia a buscar qué quiere decir tarefero, y es una tarea, es alguien que hace una tarea. Ni siquiera se considera trabajador, digamos. Entonces, viene un sindicalismo que plantea la eliminación del destajo, las condiciones laborales que son pésimas, o sea, nosotros vamos por temporada al campo a cosechar yerba y vamos de nuestra casa al yerbal, vivimos en carpas durante 6 meses, pagado en estas condiciones que te digo, y no tenemos la ganancia de esa rentabilidad que da la yerba, no la vemos reflejada en el bolsillo. Digamos, nosotros planteamos que se tiene que empezar a hablar de salario. Claro. Esto, por supuesto, que cae muy mal en el sector de las patronales, o por lo menos las grandes patronales, porque, bueno, pagar salario sería que el trabajador empieza a tener un nivel social ascendente y
y entonces se cree que esta mano de obra asegurada estaría corriendo peligro, Claro. y ya no nos tendría más. Supongo que por eso se resisten tanto a un salario, ¿no? Recién hablabas de que se paga mal la producción. No sé si es el número exacto, pero creo que al productor se le paga, puede ser que $1 el kilo de yerba. No, Y después, el tema es así. La hoja verde, sí, la que vos sacás de la planta, vale en este momento 8 pesos. O sea, al productor, al dueño de la yerba, se le paga 8 pesos por kilo de esa hoja verde. Y a nosotros se nos pagan 1 peso. O sea, sí, sí. para Ahí sacar está. esa hoja verde, yo saco cada 1 kilo de hoja verde, me pagan 1 peso porque Claro. es 1.000 pesos la tonelada. O sea, yo tengo que hacer 1.000 kilos para ganar 1.000 pesos. Entonces, 1 peso por De kilo. hoja, además. De hoja verde. Sí. ¿Cuánta Que- se que- saca Claro, porque después, manualmente? y después uno Manualmente, va al sí. supermercado y el kilo, bueno, depende de la marca, ¿no? Pero puede estar 100 80 pesos. Sí, 100, 120, sí. 120 ya. Por Sí. eso se dice que de esos 100 pesos que vale en la última cadena, que es la comercialización, nosotros, en nuestro bolsillo te llega 1 peso de esa plata, digamos. ¿Cómo se traslada, digamos, esta precarización de la cual estás hablando de tantos trabajadores a las familias, ¿no? Me imagino que hay chicos, que hay madres, padres, o sea, viven todos ahí. ¿Cómo se da esta cotidianidad con este trabajo? Cuando nosotros hablamos de salario o la eliminación del destajo, también se terminaría con el trabajo infantil, que es muy alto en el sector agrario en general y en particular con esta cosecha de la yerba mate, porque todo vale en la cantidad de kilos que tenés que hacer. O sea, para hacer 1.000 kilos y necesito hacerlo más rápido, traigo a toda mi familia, los chicos, Claro. todo, para hacer esa... Entonces eso también terminaría con el trabajo infantil, terminaría con el trabajo familiar. Pero bueno, es una lucha, es algo que estamos planteando constantemente, tanto en el gobierno provincial, en los ministerios. Por supuesto que en un gobierno nacional como esto no podemos ni pensar que eso vaya a ocurrir, porque te están sacando derechos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento un problema muy fuerte, muy grave, que es la interzafra. Nosotros somos trabajadores temporarios, donde 6 meses tenemos trabajo y otros 6 meses no lo tenemos. Claro, porque son 6 meses que crece la planta, digamos. Exactamente, que vuelve a tener la hoja. Ahí va. ¿Y esos 6 meses? Y esos 6 meses, lo que se logró es el tomador de mate, cuando se pasa por por el supermercado, cuando ya estás comprando, hay un impuesto que cae en una caja y parte de esa plata, que no te alcanzan los números para saber la guita que hay en esa caja, es una parte de eso, utilizan para la interzafra, que es que nos pagan durante 4 meses en época de no cosecha, Claro. que hasta el 2015 era 2.300 pesos, Sí. quedó congelado hasta ahora, Nada. no se Igual. aumentó eso Se y sigue no pagando 2.300 por 2.000 mes. por mes. Y vos tenés que vivir con Ni- 2.300 pesos por mes. exactamente. No solamente que pagan los 2.300 pesos, sino que hoy ya no nos están pagando, o sea, ese derecho también nos están bueno. quitando. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el argumento, digamos? A ver. y hay que recortar, son Ay. recortes. A nosotros, a este sector Sí. también llegó este recorte, y a cambio de eso hay planes sociales o precarización. Por eso es que por ahí no estamos muy de acuerdo con la cuestión esto de que entramos a ser trabajadores de la economía popular. No porque ser trabajadores de la economía popular esté mal, sino porque nosotros somos trabajadores de la economía de patrones multimillonarios, digamos, y, Claro. y que Claro. lo que queremos es salario y lo que queremos son reivindicaciones. En eso quería puntualizar, porque es importantísimo que un trabajador esté sindicalizado, porque con el trabajo que tienen que hacer ustedes, la importancia de tener una cobertura social, una cobertura médica que te da, Y la jubilación. y la jubilación y todo eso. Porque en este sector los trabajadores al empezar desde muy chico, nosotros llegamos a 38, 40 años y estamos hecho miércoles la salud, porque encima tenés que traer el peso del raído en la espalda hasta el camión. Eso es así, no está mecanizado, no hay una forma, es manual. Ese raído tiene 80 kilos y lo tenés que llevar hasta el camión. Y esto, la columna a los 38, 40 años, hombres y mujeres, no tiene una salud muy jodida,
ya no sirve para trabajar en otra cosa, no está con edad de jubilarse y la mayoría no tienen los aportes hechos, así que por más que se tenga que jubilar tampoco llegan, digamos. Entonces este trabajador muere muy pobre y en condiciones que no cabe en la ganancia que han dado durante toda su vida de trabajo. Hay, imagino que también por la cuestión geográfica debe haber un montón de población aborigen que trabaja en esto. Sí, nosotros tenemos grandes poblaciones aborígenes que trabajan, pero somos más los trabajadores, digamos, comunes. Estos 25.000 que te hablo será, no sé, por decirte, un 5 o 10% de estos trabajadores. Las ciudades principales donde se produce la yerba mate, donde están ustedes nucleados, ¿cuáles serían? La zona norte produce 40 millones de kilos por año. Y eso sería Andresito, Wanda, Esperanza, toda esa zona que son zona núcleo de lo que es la yerba. En su momento ha sido la zona sur, que es Apóstoles y toda esa zona, que hoy también sigue habiendo yerba, pero es en menor cantidad, digamos. Y después la zona centro. ¿La zona centro de acá del país, digamos? No, la zona centro. No, yerba solamente sale en Misiones, y una parte de Corrientes. Ahí va. ¿Y cómo fue esto de organizar, un sindicato alternativo, ¿no? Bueno, la UATRE es el sindicato que lideraba el Momo Venegas, ahora Ayala, ¿no? El secretario. Sí, es Ramón Ayala. ¿Cómo reaccionan los trabajadores, digamos, ¿no? Cuando ustedes van con esta propuesta, de sumarse, de algo alternativo, de llevar adelante un montón de reivindicaciones que seguramente los peones, los trabajadores saben, pero estando dentro de lo que es la UATRE no los pueden obtener, no los pueden tener. Sí, lo ven muy bien, lo tomaron muy bien. De hecho, nosotros ya tenemos muchos afiliados, la gente está muy muy conforme con que haya otra forma de sindicalización, que es justamente el salario, que se hable de salario, que no se hable más de tonelada, que se hable de la eliminación del trabajo infantil, de las condiciones laborales. Cuesta, porque inclusive yo tengo dos cosas en contra, que es que soy mujer y por ahí en el sindicalismo está muy masculinizado. Sí. Y tener una mujer dirigente que sea combativa, viste, también es ¿Qué reacciones, con qué reacciones te encontraste en este mismo sector sindicalista que es tan cerrado, quizás tan machista, que viene con su historia y su carga? Es difícil. Nosotros, después de pertenecer a la corriente federal de los trabajadores, de esta inclusión hacia el movimiento obrero, hacia la superestructura de sindicatos chicos que nos dio el gobierno anterior, que nos dio Tomada, surge, al tener este respaldo de la CGT, es mucho más fácil para nosotros porque tenés un respaldo. Y después en la provincia también, porque las provincias también son como en mi provincia son gobiernos provincialistas y misioneristas, como dicen, que es mucho más fácil hacer un convenio con la UATRE, que no le va a joder a nadie, claro, y no hacer convenios con sindicatos nuevos, combativos, con mujeres que llevan al frente. Es una lucha, es difícil, pero se está llevando bien adelante. Ahí surgió una foto tuya en una mesa U y sos la única mujer en no sé cuánta cantidad de hombres representantes, no solamente de los empresarios, sino también los representantes sindicales, y sos la única mujer. Esa responsabilidad que te genera por dentro. Y justamente eso era la contracara de Chevere, que nos estaba diciendo que tenía que liberar, porque ahora hay que liberar todo al precio del mercado, claro, la yerba. Entonces por ahí no tuve la posibilidad en ese momento de hablar porque todos los hombres no te dan lugar. O sea, estás ahí, pero estás como pintado. ¿Cuánto duran esas reuniones? Exactamente, ¿no? Sí, ¿Cuánto duran esas reuniones cuando es chévere, no? Y esa reunión duró 2 horas, en el cual él habló casi 1 hora. Claro. Y después, le cuesta escuchar, claramente. Sí, y más hablando de trabajadores, porque los trabajadores no estamos en su cabeza, digamos. Estamos sí la producción, está sí la ganancia que da, pero no los trabajadores. Veo que sí, yo le iba a decir lo mismo. Hay un libro acá sobre la mesa de Tali Goldman. Sí.
¿Por qué lo trajiste? ¿El título? ¿Cómo es esto? No, justamente hoy me entregó Tali Goldman, es una escritora, es una periodista de Página 12, Anfibia, Claro. estuvo y Ella es la que hizo la escucha- nota tuya en LADFEM, ¿no? Claro, sí, total. Y le gustó esto de ver nuevo sindicalismo y más en la ruralidad y de mujer, y bueno, ahí me hizo una entrevista y sacó una parte del libro, El libro se llama Me La gustó. Marea Sindical. La Marea Sindical. Mujeres y gremios en la nueva era feminista. Así es, mujeres y gremio. Después de tener una figura tan fuerte en la política como fue Cristina Fernández, nos da también a nosotros por ahí la seguridad o el ingreso de las mujeres en estos lugares de poder, De de poder. decisión, ¿no? Y Ujú. el sindicalismo es un poder Sí. y a nosotros nos está costando llegar a la superestructura de poder de decisión, pero sí hay muchas ya secretarias generales de los sindicatos, secretarias generales de regionales de CGT en las provincias y muchas delegadas. Nosotros tuvimos el primer encuentro de mujeres sindicalistas en el 2016, éramos 400. En el 2017 casi fuimos 1000, llegamos a 1000. Así que tenemos ahora en noviembre el tercer encuentro de mujeres sindicalistas en Córdoba. Así que vamos a tener que superar esos 1000, que seguramente lo va a hacer porque cada día nuestras reuniones son muchos más, están muy interesadas las mujeres, llevan adelante el sindicato. Es difícil, pero no es imposible. Es difícil porque está muy metido el machismo dentro de lo que es sindicatos. No quieren dar esos lugares, pero bueno, ahí estamos empujando un poco la silla para poder empezar a ocupar esos lugares, ¿no? Bueno, pero se está haciendo. Yo también soy delegado gremial de seguro y tengo 3 compañeras que son delegados. Yo soy el único delegado de mi empresa y a mí me reconforta tener más compañeras y que las mujeres empiecen a tomar decisiones y puedan representar a los compañeros. Y con esto te traigo a lo que vos, en una de tus declaraciones, planteaste: los trabajadores sindicalizados deben tener lugar en la nueva formación política de unidad que se busca consolidar. Esto quiere decir que se tienen que organizar las organizaciones sociales, no solamente las organizaciones sociales, sino los sindicatos, para formar parte de La política. de la política. Sí, totalmente. Los trabajadores tenemos que ser parte de la política, porque si no nos pasa esto. Nosotros tuvimos una ley donde cuando apenas entra Macri, siquiera antes de asumir, viene y nos saca 2 artículos de la ley la Corte Suprema de Justicia, que justamente es la registración nuestra. Entonces, si nosotros no estamos metidos en la política, o sea, no hay, qué sé yo, desde los lugares desde los municipios, Claro. si no tenemos un concejal tarifero, por decirlo de alguna manera, o trabajador, Nadie lo va a el que, defender. claro, el que me recibe siempre es o es un médico, o es un contador, o es un patrón, o es menos trabajadores, o sea, y en ese proyecto también estamos de los trabajadores con esta nueva sindicalización rural, de empezar a meter política dentro de los trabajadores que por ahí son apolíticos o no creen en nadie o están descreídos, les han mentido tanto Claro. que no ven tampoco este nivel social ascendente del cual hablaba en todas las distintas políticas que ha habido, excepciones de lo que nos pasó con la nueva ley, con el Renatea y con este nivel social ascendente que ha sido no por el salario, sino ha sido por los programas que han estado en el Estado, en los distintos ministerios, también nos ha llegado a nosotros, en la educación, en la salud, pero no porque tuvimos un buen salario, digamos, sino que porque nos llegó también a todo los programas del gobierno, ¿no? Claro. El 20 de octubre va a haber un encuentro en Luján por paz, pan y trabajo, un encuentro de fe del Frente Sindical del Espacio. ¿Vos vas a participar? Sí, nosotros vamos a participar. Hoy este plenario se trató de esto, se trató de lo que es el presupuesto, que se va a tratar creo el 24. No estamos de acuerdo con este presupuesto, por supuesto, porque es un presupuesto de hambre, es un presupuesto de miseria, es un presupuesto que a los trabajadores
nos recorta, nos quita derechos, nos quita en todo, en salud, en educación. Por donde lo mire, es un presupuesto que no es viable para ningún trabajador. Y por otro lado, hacer en Luján es una imagen, es como tener fe a algo, buscar algo más, porque estamos como desesperanzados de un montón de cosas que nos pasa, de compañeros que no tienen trabajo, de compañeros que están muy mal, familias enteras. Es un hecho político más que religioso. Claro. Es un hecho muy importante. Se cree que va a haber 1 millón de trabajadores en Luján. Esperemos que sea así. Estamos todos convocados y nosotros también, desde los medios que podemos y de los lugares que estamos, convocamos a esta movilización. Hoy también en el plenario las mujeres hizo un poco de ruido esto de que iríamos a hacer en Luján, o sea, poner esta discusión de la religiosidad. Nosotros creemos que es un hecho político y no pasa por la religión, así que todos vamos a ir a apoyar esta movilización con todo el sector tanto de la corriente federal como de mujeres sindicalistas, la CTA y todos los movimientos de trabajadores y sociales, inclusive, que van a estar en esa marcha. Recién hablaste de los medios, ¿no? Y nosotros siempre hablábamos que, bueno, en este espacio nosotros tratamos de llevar adelante, bueno, una comunicación alternativa. Digo, bueno, ¿cómo es poder colarse, por decirlo de alguna forma, en los medios masivos, digamos? ¿Hay espacio o se dificulta mucho eso? Hay espacio. El tema es que no había visibilización. Una vez que tanto los medios nacionales como lo ven a esta problemática en este sentido, o sea, ¿de qué manera vas a poder ayudarme o invitarme si no conoces mi realidad? Entonces, por ahí, a partir de que salimos en algún medio provincial, en algún diario, los periodistas o los medios se interesan, o por lo menos estos medios que no son los monopólicos. Y bueno, tuvimos la posibilidad de salir en programas de interés hacia este sector, hacia los trabajadores. Eso pasó en C5N, por ejemplo. Han pasado con Cunio, en algún otro programa, en Radio del Plata. Y por ahí, cuando uno empieza a salir a los medios, uno se empieza a ser visible con esta problemática que tenemos de este sector, de que estamos hablando de producción, de trabajadores que hacen todos los días la comida, y que vivan en estas condiciones y se muestre. Para nosotros es muy triste mostrar esto. Tendríamos que mostrar otra cosa, tendríamos que mostrar para qué sirve la tierra, el agua y el hombre, no mostrar nuestra precariedad y nuestra miseria, ¿no? La idea, el objetivo principal del Sindicato Único de Obreros Rurales es poder discutir salario el día de mañana en Misiones, porque es donde está la mayor cantidad de los trabajadores, ¿no? Sí, pero hoy nosotros somos una federación donde tenemos sindicatos en Salta, hay sindicatos en Mendoza, hay sindicatos en Provincia de Buenos Aires, en Misiones. Entonces hay sindicatos en varias partes del país ya. Entonces esta federación va por el mismo objetivo, porque, como te decía anteriormente, todas las producciones trabajan o por metro, o por cuadro, por hectárea, por kilo, por tonelada. Nunca tenés un salario. Claro. El patrón te dice, haceme esta hectárea, pero nunca sabés esa hectárea si la terminás en 5 días, en medio día, en 2 horas o en qué hora. No se discute eso. Se discute que la hectárea te paga 500 pesos, por decirte, pero nunca se dice los horarios o en qué condiciones lo hace. Al patrón le interesa que vos le hagas el trabajo, no le interesa cómo. Sí, le tenés que hacer el trabajo. Beneficiándose el mismo, a obviamente. Mismo, exactamente. Porque no se puede creer que con la cantidad de dinero, o sea, que genera la producción, claro, que no puedan siquiera empatizar, ¿no? con ustedes como ser humano. Claro. Diría, eso es una miseria enorme.
A tal punto que nosotros lo que trabajamos la tierra, lo que hacemos la comida, lo que fabricamos, somos los primeros que no tenemos garantía alimentaria. O sea, partiendo de ese punto, Claro. La precarización y el nivel que tenemos de no sindicalización, de no derecho, es muy fuerte. Bueno, el gobierno debería, o sea, justamente de alguna manera obligar o regularizar esa situación con sus patrones para que les paguen un salario en vez de recortarles a ustedes lo poco que tenían. Es una Lo que locura pasa es desde el que pensamiento. la tierra están en manos de terratenientes, miles de hectáreas, que son los que toda la vida han sido los que han pagado quién sube al Estado, quién es presidente y a quién lo bajo y a quién lo subo. En la 125 lo que pasa es que se dieron cuenta que también puede ser Estado y que también pueden ser poder, y ahí es cuando ves hoy en todos los ministerios, inclusive el presidente, son todos los mismos que estuvieron en la 125. Cuando yo lo veo a Claro. Echeverri, que es ministro de Agroindustria, No, sí. es el que estaba haciendo piquete con todas las patronales, obligados a los trabajadores, en connivencia con la UATRE, parando 129 días el país. Eso es interesante que lo digas, obligado a los trabajadores. Sí, La obligado, por presión que supuesto. se le pone al trabajador Sí, siempre. porque la patronal son los que mandan, porque vivís en su terreno, en su casa, entonces te lleva a hacer los cortes y hacer... Sí. Que es lo que inclusive pasó en el Yerbatazo. En el Yerbatazo vinieron trabajadores, pero no vinieron precisamente a pelear por cuánto tenían que ganar. Vinieron a pelear por el patrón en cuánto tiene que valer su hoja verde. Claro. Qué bueno, la verdad que yo agradezco ser comunicador para poder visibilizar eso, y la verdad que es un orgullo tenerte acá hoy en vivo y poder clarificar, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos están escuchando a través del FM 106.5, la importancia del trabajo de los trabajadores que trabajan con la yerba mate, porque nosotros también no teníamos bien en claro, y la verdad que ahora nos queda bien en claro. Te agradecemos mucho, Ana, por haber venido. Entonces, le recomendamos a todos el libro El libro, La Marea Sindical. La Marea Sindical, que en el capítulo En el capítulo 3 Sí, está un poco descripta la historia de cómo surge el sindicato y, bueno, un poco este trabajo que estamos llevando con este sindicalismo, con este nuevo sindicalismo rural. Así que si lo quieren leer, está ya en todas las librerías a partir de hoy, para que sepan un poco más de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y también agradezco a ustedes que nos hayan invitado, y cuando quieran, estamos disponibles para la información que quieran. bueno. Por ahí también para esto que decís vos de tener clarificado, porque Sí. por ahí a veces no es lo tan mismo. difícil encontrar la información Es tan difícil para real. nosotros. Lo que se está... No, en serio, a nosotros mismos como comunicadores nos cuesta informarnos, o sea, de lo que ocurre, y es ir siempre a la fuente y al territorio realmente, a los trabajadores, y estar ahí, no Así. perder ese contacto. Bien, bueno, gracias a ustedes por invitar, y muy gracias. amable. Bueno, Ana, te agradecemos y la verdad que valoro mucho tu lucha. Gracias. Y ya sabes que Patas Arriba es un órgano de difusión para todo lo que tiene que ver con el sindicato. Bueno, gracias a ustedes. Estás escuchando Patas Arriba.